Bueno, queridos patitos, aquí estamos para tratar el tema de la variante ferroviaria hacia el puerto de Bilbao, lo que se conoce como variante sur ferroviaria, basándose en la idea de aquella variante sur de coches, camiones, ¿m? De carretera. Es importante porque, evidentemente, están las competencias no transferidas y el trabajo del Grupo Vasco en Madrid. Competencias no transferidas es un elemento importante porque normalmente se suele dar por hecho el hecho de que no está transferido, cuando en realidad técnicamente la competencia sí es parte del entramado jurídico institucional de las instituciones vascas, pero, pero al no haberse transferido el material humano y técnico y de edificios, es decir, por ejemplo, en el tema ferroviario, pues las estaciones, todos los materiales, los trenes, pues evidentemente no es posible una ejecución doble, sería de estúpidos. Y no tenemos estúpidos precisamente en las instituciones vascas. Sería estúpido porque estarías gastando de tu propio presupuesto a una competencia formalmente no transferida en medios y a la vez, debido al sistema de concierto y cupo, estarías pagando 6,24 de todas las competencias no transferidas y ejecutadas por el Estado con independencia de donde sea en Murcia, sea en Extremadura, sea en el caso de Aragón, o en Cantabria, o en el País Vasco. Por tanto, ciertamente, ahí tenemos una circunstancia que evidentemente hace que haya una parcela de negociación a través de los presupuestos generales del Estado y a través de los ministerios diferentes. Y una de ellas es la referida a la alta velocidad o velocidad alta o altas prestaciones, referido a la llamada Y vasca, que evidentemente en un vídeo hablamos de la conexión hipotética por Ezquio-Itxaso o por Vitoria para el ramal Navarro, que de momento está entre Pamplona y Castejón y aislada completamente por norte y por sur en dirección al Valle del Ebro, Zaragoza, o por el norte en dirección a la Y vasca. Pero ciertamente es necesario como tránsito para las mercancías. Por eso se estableció como un mecanismo mixto, que era lo que querían las instituciones vascas. Recordemos que la alta velocidad, altas prestaciones, se aprueba en el Consejo de Ministros de un mes del año 1988 en tres capítulos. El capítulo a Barcelona, el capítulo a Bilbao y el capítulo a Sevilla. A Sevilla todo el mundo sabe, llegó en 1992, a Barcelona llegó en 2010 y a Bilbao pues todavía estamos en un veremos, tal vez en 2026, tal vez en 2030, la estación en Bilbao, en 2026 en el apeadero en Basauri, estas cosas. Pero ciertamente también está el tema de las mercancías y conectar con el puerto. Evidentemente esto es un ramal que evidentemente como hay varias circunstancias en la carretera, como hemos hablado del subfluvial a través de la ría, por la zona más o menos donde estaba la barra del Portugalete, para conectar Sestao con las Arenas en el ámbito del metro, para no tener que ir hacia San Ignacio, el tránsito directo entre la línea 1 y la 2, y también tenemos esta realidad respecto al subfluvial en versión carretera, que irá desde bueno, a veces algunos conocemos como Monumento al Óxido, perdone el difunto señor Basterrechea, autor de esa escultura en la rotonda que está cerca del Palacio Artaza, y la zona cercana al Bayonti, en la zona de Portugalete, para agilizar este tránsito. Recordemos que cuando se inauguró Rontegui, el puente de Rontegui, era desde Bilbao el primer tránsito entre las dos márgenes, porque en teoría venía de largo el asunto de que no podían establecerse puentes más allá de San Antón y de el marco de la salida natural y prístina del puerto de Bilbao, que estaba en el corazón de Bilbao. Hasta el año 1992 no se establece el superpuerto exterior,
el que estaba en Santurce, con lo cual ciertamente no es tan lejos, hace 31 años que se estableció esta realidad y evidentemente está en la playa de Vías, en el centro de Santurce. Por lo tanto, ciertamente es un elemento importante para ir por detrás, por la zona de Ortuella, para la variante sur ferroviaria, para surtir de entrada y salida al puerto y también, evidentemente, cohesionar el centro de Santurce para ganar al mar. Un poco lo que en Bilbao ya se hizo hace 3 décadas respecto a la campa de los ingleses, la zona Bando Ibarra, el paso de Uribitarte. Evidentemente toda esta zona, desde lo que es el Palacio Euskalduna en dirección hacia la Riaga, las dos márgenes, sobre todo la margen del Parque Doña Casilda, la zona actualmente de la Puerta Isosaki, toda esta zona era muy transitada por una línea de cercanías de Renfe y también por líneas del ferrocarril de mercancías, que es lo que le pasa a Santurce en este momento. Por ahí teníamos una estación, la de la Naja, que está debajo de la estación de la Concordia, que ahora es un espacio pendiente de utilización, pero ciertamente tenemos una situación que ya fue aprobada y aceptada y llevada a cabo en su tiempo a través de Bilbao Metrópoli 30 y Bilbao Río 2000, instituciones participadas en principio concebidas como si fuera a haber un gran evento, Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol o algo parecido, pero que digamos que era simplemente el tránsito sin haber ese horizonte a un evento masivo, como por ejemplo pudo pasar en Barcelona en 1992 o el tema de la Expo ese mismo año en Sevilla. Ciertamente tenemos ahí un referente de cosas que se hacen bien y de las instituciones vascas haciendo su labor para el beneficio del común. Por eso es interesante esta ampliación, porque la primera fase de la variante subferroviaria ya está incorporada. Es posible que se incluya, es altamente posible, en algún documento de prensa se da por hecho, como por ejemplo en el diario de ella. El PNV incluye la segunda fase de la variante sur ferroviaria en el convenio con el Estado. Esto agilizaría, por ejemplo, la supresión del paso a nivel del centro de Santurci. Esta noticia explica la ejecución de la variante sur ferroviaria es un proyecto muy necesario para Meatzaldea y Ezkerraldea, es decir, la zona minera, en la margen izquierda. Una iniciativa que, sin lugar a dudas, puede marcar un antes y un después en varios municipios de ambas comarcas. Una de las localidades que más anhela la realización de estos trabajos es Santurce, municipio que desde hace muchas décadas cuenta con un paso a nivel que ejerce de brecha entre el Parque Central y el puerto pesquero y que desaparecería con este proyecto. Ahora la ejecución, al fin, de estas labores se ve un poco más cercanas tras el acuerdo logrado por el PNV con el gobierno central, un pacto por el que en principio la segunda fase de la ejecución de este proyecto estaría junto a la primera fase en el convenio suscrito entre ambas partes y por lo tanto serían unos trabajos que podrían ser ejecutados por las instituciones vascas. Lo que tenemos hablado, acordado y cerrado con el gobierno central es que la segunda fase de la variante subferroviaria se incluye también en el convenio que ya se había firmado, anunció Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Este convenio, al que hizo referencia Esteban en su intervención, ya contempla la ejecución por parte de las instituciones vascas de todo lo relacionado con los trabajos de la primera fase de la variante subferroviaria. Lo que ahora han acordado los gelchales con el gobierno central es una adenda en este convenio, de forma que también se incluyan a dicho acuerdo las obras de la segunda fase en este macroproyecto. Este anuncio tuvo lugar en el encuentro que Esteban mantuvo en Barakaldo con los alcaldes gelchales de Ezkerraldea y Meatzaldea, de la zona de margen izquierda y zona minera, y los candidatos y candidatas del MNV en ambas comarcas de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. No puedo hablar de plazos porque, por ejemplo, el calendario de transferencias que propuso el propio gobierno no está cumpliéndose. Pero próximamente se debería de concretar esta cuestión, apuntó Esteban. Sin lugar a dudas, la ejecución finalmente de estos trabajos supondría dar un paso adelante para ambas comarcas en general y en particular para Santurce, municipio que podría ir haciendo poco a poco realidad su proyecto de hacer del entorno del puerto
y el Parque Central, una zona de esparcimiento y disfrute para la ciudadanía, acabando así con una brecha que atraviesa el corazón de la localidad marinera. Es una obra complicada, pero es una solución porque nos va a permitir liberar una gran cantidad importante de tráficos y en los otros ferrocarriles de la zona permitiría que ese tráfico pueda producirse de una forma más tranquila y con ello facilitar la propia transferencia. Es seguro Esteban, quien ayer escuchó y conversó con las personas que encabezan y encabezarán las listas gelchales en Esquerraldea y Machaldea, un motor clave para que Euskadi siga avanzando. Aquí hay un par de cosas que resultan interesantes. Cuando se produjo la negociación de 2018 para los presupuestos generales del Estado, que se acabaron aprobando a finales de mayo, un poquito antes, días antes de la ejecución de la moción de censura, efectivamente, el señor, en esas negociaciones, Cristóbal Montoro, entonces todavía ministro del gobierno de don Mariano Rajoy Brey, cogió del brazo a Aitor Esteban Bravo y le dijo: Aitor, ¿qué quieres que te haga? Y el señor Aitor Esteban Bravo le dijo al señor Cristóbal Montoro: no, no es lo que yo quiera que me hagas, tranquilo. Simplemente lo haremos nosotros. Bueno, es una conversación ficcionada, porque el asunto, el trasunto es lo importante, que ya ha sido comentado por el señor portavoz del Grupo Vasco en varias ocasiones, diciendo que lo que no quería era que el Estado fuera el responsable, sino que las instituciones vascas se responsabilizaran, lo mismo que en el ámbito de esta variante subferroviaria, la posibilidad de ejecución que ya viene derivado del ramal guipuzcoano, de la Y vasca, a través del descuento en el cupo. Es una iniciativa bien interesante en donde las instituciones vascas pueden hacer ejecución de las obras teniendo una mayor certeza del plazo de las mismas. Porque lo importante es dar servicio a la ciudadanía, tener esta realidad lo más pronto posible. Lo cual ciertamente también tiene mucho que ver con la transferencia necesaria de ferrocarriles, entre las que se incluyen las líneas de cercanías del Gran Bilbao, de Renfe, bueno, Adif Renfe, con lo que sea, da igual. Lo importante es que hay tres líneas especialmente. Una de ellas es la que termina, tiene estazione termini en Santurce, precisamente en esta zona. Y digamos que es muy necesario, y se ha demostrado en los últimos meses y en los últimos años, que la inversión pública del Estado en estas líneas es mínima, rayando el absurdo, y las propias plantillas se han quejado de ese abandono, cosa que evidentemente sería mucho mejor si estuvieran bajo el mismo régimen de los ferrocarriles en el País Vasco, con más Enrique estas líneas de cercanías que empiezan y terminan dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Evidentemente, dar frecuencia a metro, dar calidad, homogeneizar, tener la mayor comprensión dentro del sistema con la interoperabilidad es algo que es muy necesario a la hora de gestionar tránsitos de flujos de mercancías y de personas, que es precisamente lo que importa al Grupo Vasco, a los alcaldes, alcaldesas, en este caso también el teniente de alcalde, vicealcalde, Chema Azquierra de Portugalete, o a la Diputación o al Gobierno vasco. Lo que le interesa es dar un mejor servicio de mayor calidad y poner el foco en que, por ejemplo, en la zona del puerto, donde se toman las típicas sardinas, bueno, no sea un lugar aparte, al otro lado de la trinchera ferroviaria, sino que esté incorporado dentro del centro y se pueda ir tranquilamente, por ejemplo, desde cercanías de cualquier municipio, de la margen izquierda o del Gran Bilbao, o a través del metro también pudiendo salir por la boca cercana a la plaza. Por tanto, ciertamente, además de los Bizkaibús, un transporte público de calidad para un pueblo cohesionado, amante del mar, marinero, como es, con su buena trainera y todo esto, pero siempre con mayor proximidad, cercanía y disfrute ciudadano, pudiendo abrir paso a la modernidad, ya que el puerto tenga mayor capacidad de ampliación, de generación de riqueza, porque es, como decía cierto señor de Vizcaya, pan para hoy y pan para mañana.
sembrar para recoger, lo cual ciertamente es importante, como lo recoge también el canal Tele7. El PNV peleará en Madrid por mejorar la red ferroviaria en margen izquierda y zona minera. Los representantes gelchales de la comarca le han trasladado hoy a Aitor Esteban la problemática de la accesibilidad existente en las estaciones de Renfe. Es el caso de la de Portugalete, que además está pendiente de la construcción de un ascensor. Otra actuación a falta de ejecución son la remodelación de las estaciones de Peñota en Santurci, Portugalete, Sagrada Familia en Ortuella, Luchana y Desierto en Baracaldo, o la nueva estación de Renfe cercanías a la altura de Alto Horno de Sestao. También reclaman la eliminación de los pasos a nivel en San Gabriel, en Trapagrán o el existente en el entorno del Ayuntamiento de Ortuella. En el caso de la desaparición de las vías del tren de Santurci, el portavoz del Grupo Vasco en el PNV en el Congreso no se atreve a dar plazos para la ejecución de la variante subferroviaria porque con el gobierno español pues nunca se sabe. Lo cual ciertamente es algo bien interesante e importante, como hemos dicho, y que seguramente todos estos elementos dependientes de los presupuestos generales del Estado, que en el año 2023 no se van a hacer, es decir, tenemos en ejecución los presupuestos aprobados en 2022 para 2023, pero en 2023 para 2024 no se van a elaborar y en teoría sí hay el mismo gobierno en continuidad lo que haría en el primer trimestre hacer unos nuevos presupuestos, un poco como lo que hizo don Mariano Rajoy Brey cuando iba a elaborar los presupuestos de 2012, que debido a las elecciones andaluzas en aquel caso tuvo a bien esperar a que podría ser que el señor Javier Arenas Bocanegra ganara aquellas elecciones como lo hizo, pero ganó por 50 escaños frente a los 47 del Partido Socialista Obrero Español, y los escaños de Izquierda Unida sembraron el mantenimiento del gobierno de José Antonio Griñán frente a el señor Arenas Bocanegra, lo cual la puesta en sordina de las medidas de ajuste económico que debía de hacer aquel gobierno fueron postergadas inútilmente durante 3 meses, en teoría para el mantenimiento de esa promesa electoral. Pero, y esto es un tema interesante, este caso no es por una promesa de una posibilidad electoral después, sino con carácter previo, dado que las elecciones generales van a ser el 10 de diciembre, domingo de 2023 de este año. Y por tanto, ciertamente hacer un presupuesto en medio de una campaña electoral pues puede considerarse algo partidista, y por lo tanto ciertamente el gobierno en teoría, si continúa el mismo partido o mismo grupo de partidos con la misma configuración actual tanto a nivel parlamentario como a nivel de ejecutivo, tienen la idea precisamente esa. Por lo tanto, en este año 2023 no va a ser posible esa negociación presupuestaria, y por tanto hay que utilizar todas las cartas que sean posibles para hacer que el gobierno español asuma no solamente los compromisos ya comprobados en la garantía de aquel acuerdo de investidura firmado el día 30 de diciembre de 2019, la investidura en principios del año 2020, sino también, evidentemente, con la capacidad de actuación en un gobierno que siempre anda corto de apoyos, ¿no?, por problemáticas propias y endógenas de su propia capacidad de negociación parlamentaria, a la hora de establecer como estos asuntos, lo importante de la transferencia de ferrocarriles a las instituciones vascas, contemplado en el calendario que ellos mismos dieron, que contempla también, evidentemente, la actualización de las estaciones, los pasos a nivel y todos estos elementos que son muy importantes, y, por supuesto, la mejora del servicio con una mayor frecuencia, con mejores trenes. Evidentemente, esto es más posible siendo ejecutado por las instituciones vascas, que son siempre de mayor calidad, como se ha establecido en los últimos 40 años. Y evidentemente también está el tema de la continuidad de la segunda fase de la variante sur ferroviaria, lo cual evidentemente es una promesa que en principio debería de estar ya más o menos encauzada, pero como ha dicho el propio Aitor Esteban Bravo, con el gobierno español no se sabe, así que hay que estar atentos. El Grupo Vasco, Aitor Esteban, estarán allí en Madrid vigilantes para que lo vasco siga teniendo un valedor, un paladín para defender sus intereses. Y sin más, queridos patitos,
Eskerrik asko, agur bat, beti helpean.